Pero el segundo pensamiento pasa de ese individualismo, diríamos, a lo comunitario. En las lecturas de hoy, esto es bello, ver cómo Dios quiere salvar a los hombres en pueblo. Es todo el pueblo al que Dios quiere salvar. La primera lectura de hoy, los famosos himnos de Isaías, presentan a un Dios hablando con un pueblo. Es el diálogo de Dios con una personalidad colectiva, así la llaman los escrituristas, comunidad colectiva, personalidad colectiva. Como si se hablara con una persona, Dios habla con un pueblo. Y a ese pueblo, Dios lo hace su pueblo, porque a Él le va a confiar promesas, revelaciones, que luego han de servir para todos los demás pueblos. Por eso fíjense bien, queridos hermanos, cómo en la historia de la Biblia, del Viejo Testamento, hay cosas que se refieren únicamente a ese sector, pueblo de Dios. Y hay también algo que se refiere al pueblo en común, al pueblo natural. ¿Cuántas veces le reprochaban los profetas a Israel que no se gloriaran de ser hijos de Abraham, sino de obedecer a Dios y creer en Dios? Los creyentes, ese reducido número, era el verdadero pueblo de Dios. Todo lo demás a veces era prevaricador, y así eran también los otros pueblos que se llamaban gentiles. Pero ese núcleo que se llama el pueblo de Dios, la personalidad colectiva con quien Dios habla, pasa a través de Cristo a todos los cristianos. Ya no solo es un grupo del pueblo de Israel, sino que en cada país habrá un grupo. Y aquí tenemos el ejemplo esta mañana. En Estados Unidos hay también el grupo de los cristianos, que no son todo Estados Unidos. Así como en El Salvador también está el grupo de la iglesia, que no es todo El Salvador. Y cuando yo como pastor me dirijo al pueblo de Dios, no pretendo yo ser un maestro de todo El Salvador, sino que soy el pobre servidor de un núcleo que se llama la iglesia, la arquidiócesis, los que quieren seguir a Cristo y que reconocen en el obispo al maestro que en nombre de Cristo les habla. De ellos espero respeto, obediencia. Con ellos me siento tan unido, y no me extraña que los que no son iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, me critiquen, me murmuran, me deshagan. En el Nuevo Testamento, aunque estén bautizados, aunque vengan a misa, si no se unen solidariamente con las enseñanzas exigentes del Evangelio, las aplicaciones concretas de nuestra pastoral, entonces, hermanos, sepamos distinguir bien para no jugar con ese nombre tan sagrado, el pueblo. Nosotros llamamos al pueblo de Dios como el núcleo de los salvadoreños que creen en Cristo y quieren seguirlo fielmente y se alimentan de su vida, de sus sacramentos, en torno de sus pastores. Este pueblo de Dios va sucediéndose en la historia. ¿Se fijaron qué bellamente ha dicho la primera lectura de hoy? Ustedes se glorían del primer éxodo, cuando yo los saqué de Egipto, cuando atravesaron el desierto. Cuántas maravillas se hicieron en aquel recorrido con Moisés. Pero ya no se gloríen de ese pasado, eso ya quedó en la historia. Yo hago nuevas las cosas. Qué frase más bella de Dios. Dios es el que hace nuevas las cosas. Es el Dios que va con la historia. Ahora el éxodo será de otro rumbo, de Babilonia, del destierro. El desierto por donde van a pasar florecerá como jardín, brotarán las aguas, como simbolizando con el paso del perdón de Dios, del pueblo reconciliado con Dios hacia Jerusalén, que ya no es propiamente la esclavitud de Egipto, sino es el destierro de Babilonia. Y así se irá sucediendo la historia. Hoy también El Salvador vive su éxodo propio.
Hoy estamos pasando también nosotros la liberación por el desierto, donde cadáveres, donde el dolor angustioso nos va asolando, y muchos sufren la tentación de los que caminaban con Moisés y querían volverse y no colaboraban. Es la historia de siempre. Dios quiere salvar al pueblo haciendo nueva la historia. La historia no se repite, aunque el dicho dice la historia se repite. Hay ciertas cosas que aparentemente son repetición. Lo que no se repite son las circunstancias, las coyunturas. Somos testigos en El Salvador. Qué densa nuestra historia, qué variado de un día para otro. Sale uno de El Salvador y regresa a la semana siguiente y parece que ha cambiado tan rotundamente la historia. No nos estabilicemos en querer juzgar las cosas como las juzgamos una vez. Una cosa sí tengamos firmemente anclada en el alma: la fe en Jesucristo, el Dios de la historia. Ese sí no cambia, pero Él tiene como la complacencia de cambiar la historia, jugar con la historia. Hago nuevas las cosas. La gracia del cristiano entonces está en no estabilizarse en tradiciones que ya no se pueden sostener, sino en aplicar esa tradición eterna de Cristo a las realidades presentes. Los cambios en la iglesia, queridos hermanos, sobre todo los que hemos sido formados en otras épocas, en otros sistemas, tenemos que tener y pedirle al Señor esa gracia de sabernos adaptar sin traicionar nuestra fe, ser comprensivos con la hora de hoy. Dios hace nuevas las cosas, y por eso corregía a los israelitas, porque se alegraban del primer éxodo y no pensaban que Dios estaba haciendo ya maravillas en un segundo éxodo, y las haría muchos mayores en la era cristiana, como las vamos viendo nosotros. La historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo que en la medida en que los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios, en esa medida se van haciendo reflejos del reino de Dios, y este es el trabajo de la iglesia. Por eso ella, pueblo de Dios en la historia, no se instala en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. La iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas, porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el reino de Dios y lo que no refleja el reino de Dios. Ella es servidora del reino de Dios, empaparse del reino de Dios, y desde ese alma empapada en el reino de Dios, trabajar también los proyectos de la historia. Está bien que se organicen en organizaciones populares, está bien que hagan partidos políticos, está bien que tomen parte en el gobierno, está bien, con tal que seas un cristiano que llevas el reflejo del reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no sea juguete de las ambiciones de la tierra de hoy. Y queridos cristianos, siempre les he dicho y lo repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del pueblo de Dios, tienen que salir los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo. Que no se fundamente en eso que dijimos en el primer punto, la dignidad de la persona humana, el querer de Dios, el reino de Cristo entre los hombres. Será un proyecto efímero y será cada vez más estable y será cada vez solución del bien común de los pueblos, según la índole de cada pueblo, el que refleje mejor ese eterno designio de Dios. Por eso hay que agradecerle a la iglesia, queridos hermanos políticos, no manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga,
sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. No tiene intereses. Yo no tengo ninguna ambición de poder, y por eso con toda libertad le digo al poder lo que está bueno y lo que está malo, y a cualquier grupo político le digo también lo que está bueno y lo que está malo. Es mi deber, y desde esa libertad del reino de Dios, la iglesia, que no solo es el obispo y los sacerdotes, sino todos ustedes los fieles, las religiosas, los colegios católicos, todo lo que es el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes en Cristo, debíamos de unificar nuestros criterios, no debíamos de desunirnos, no debíamos de parecer dispersos, y muchas veces como que somos acomplejados ante las organizaciones políticas populares, y queremos complacerlas más a ellas que al reino de Dios en sus designios eternos. No tenemos nada que mendigarle a nadie, porque tenemos mucho que darle a todos. Y esto no es soberbia, sino la humildad agradecida del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás. Finalmente, el tercer pensamiento sacado de las lecturas de hoy es que el proyecto de Dios para liberar al pueblo es trascendente. La trascendencia le da a la liberación su dimensión verdadera y definitiva. Yo creo que hasta repito demasiado esta idea, pero no me cansaré de hacerlo, porque corremos mucho el peligro de querer salir de las situaciones inmediatas con resoluciones inmediatas, y nos olvidamos que los inmediatismos pueden ser parches, pero no soluciones verdaderas. La solución verdadera tiene que encajar en el proyecto definitivo de Dios. Toda la solución que queramos dar a una mejor distribución de la tierra, a una mejor administración del dinero en El Salvador, a una organización política acomodada al bien común de los salvadoreños, tendrá que buscarse siempre en el conjunto de la liberación definitiva. Hace poco me presentaban un esquema muy significativo, y es el hombre que trabaja en política mira los problemas temporales, el dinero, las tierras, las cosas, y se puede quedar contento con solo resolver estos problemas. Pero el político que tiene fe se remonta hasta Dios, y desde Dios mira cómo ese tramo inmediato que los políticos de hoy están tratando de resolver no debe de mirarse separadamente de la perspectiva de Dios. Desde el principio al fin en la historia, Dios lleva un proyecto, y la solución hay que acomodarla a esa perspectiva de Dios para que sea eficaz. Y según esa perspectiva de Dios, como aparece en las palabras de hoy que se han leído en la Biblia, en primer lugar, reconocer que Dios es el protagonista de la historia. En segundo lugar, hay que partir de la redención del pecado. Y en tercer lugar, no descartar a Cristo, que es el camino y la meta de la verdadera liberación. Así está en las lecturas de hoy, y este es el proyecto que durante toda la Cuaresma hemos venido estudiando. Hoy aparece claro cómo es Dios el que toma la iniciativa. El pueblo que yo formé, dice en la primera lectura Dios. Es el Dios hablando con Israel: yo te escogí, tu historia te la voy haciendo yo. Hermoso el momento en que el hombre comprende que no es más que un instrumento de Dios. Tanto vive
cuanto Dios quiere que viva. Tanto puede cuanto Dios quiere que pueda. Tanta inteligencia tiene solo la que Dios le ha dado. Poner todas esas limitaciones en las manos de Dios, reconocer que sin Dios no se puede hacer nada. De allí, queridos hermanos, que un sentido trascendente de esta hora en El Salvador es orar mucho, muy unidos con Dios. Y hay gente que está trabajando por la liberación, uniéndose con Dios. El otro día que hablábamos un problema de un refugio, que no confundan el refugio con un cuartel. El refugio es para gente que viene con miedo y viene huyendo y se esconde. Pero es que hay muchos organizados y no podemos estar de balde, tenemos que trabajar. Bueno, pues vayan a trabajar, búsquense un cuartel donde hacerlo. Pero el refugio es el lugar donde también trabajan los enfermos. Aquel padre de familia con su mujer enferma y sus niños que no podían, los querían mandar a ocupar una iglesia. ¿Y cómo va a ir si está enfermo? Que ofrezca su dolor, que ofrezca su enfermedad, eso tiene valor, pero cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas. Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. En la primera lectura de hoy, Dios invita al pueblo de Israel a descubrir su mano, no solo cuando salió de Egipto a la tierra prometida, sino hoy que viene de Babilonia también para Jerusalén. Descubrir la mano de Dios en las coyunturas históricas del pueblo, ese es un gesto de trascendencia. Por eso los que trabajan, repito, por la liberación del pueblo, no pierdan de vista esta medida, esta dimensión trascendente. Lo segundo digo que es mirar cómo la liberación tiene que arrancar del pecado. Hay que tener en cuenta que todos los males tienen una raíz común y es el pecado. En el corazón del hombre están los egoísmos, las envidias, las idolatrías, y es allí donde surgen las divisiones, los acaparamientos. Como decía Cristo, no es lo que sale del hombre lo que mancha al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre, los malos pensamientos. Purificar pues esa fuente de todas las esclavitudes. ¿Por qué hay esclavitudes? ¿Por qué hay marginaciones? ¿Por qué hay analfabetismo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay un pueblo que gime en el dolor? Todo eso está denunciando que existe el pecado. La pobreza, dice Medellín, es una denuncia de la injusticia de aquel pueblo. Por eso, la trascendencia de la liberación arranca del pecado, y la iglesia siempre estará predicando: arrepiéntanse de sus pecados personales. Y le dirá como a la adúltera: ya no te condeno, te has arrepentido, pero no vuelvas a pecar. El pecado es el mal siempre. Como quisiera decirles, hermanos, a todos los que le dan poca importancia a estas relaciones íntimas con Dios, que le den la importancia que tiene. No basta decir: yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no lo ofendo. Si no es cuestión de que tú creas, es que objetivamente tú tienes rotas las relaciones con el principio de toda vida. Mientras no lo descubras y no lo sigas y no lo ames, tú eres una pieza descoyuntada de su origen, y por eso llevas en ti mismo el desorden, la desunión, la ingratitud, la falta de fe, de fraternidad. Sin Dios no puede haber un concepto verdadero de liberación. Liberaciones inmediatistas sí las puede haber,
pero liberaciones definitivas, sólidas, solo los hombres de fe las van a realizar. Y por eso, en tercer lugar, esta trascendencia nos pide una fe muy grande en Jesucristo. Es incomparable la página de San Pablo, el pecador que había olvidado a Cristo, mejor dicho, no lo conoció, y más bien creía que Cristo y sus cristianos eran unos traidores de la religión verdadera que era el judaísmo, y se sentía autorizado para irlas a traer amarrados y acabar con esa secta. Pero cuando Cristo se le presenta y le revela, él cae en la cuenta de su ignorancia y escribe: todo lo estimo ya como pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Qué gratitud la de un pecador cuando dice: no te conocía, Señor, ahora sí ya te conozco, y ahora todo lo demás me parece inútil en comparación de la excelencia de conocerte a ti, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, sino con la que viene de la fe en Cristo. Esta es la trascendencia. Hay muchos que quieren una justicia mía, una justicia de hombres. No trascienden. No es esa la que me salva, dice San Pablo. Es la justicia que viene por la fe de Cristo mi Señor. ¿Y cómo es Cristo justicia del hombre? Dice: para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Ven cómo la vida recobra todo su sentido, y el sufrimiento ya es una comunión con el Cristo que sufre, y la muerte es una comunión con la muerte que redimió al mundo. ¿Quién puede sentirse inútil ante este tesoro del que ha encontrado a Cristo, que le da sentido a la enfermedad, al dolor, a la opresión, a la tortura, a la marginación? No está vencido nadie, aunque lo pongan bajo la bota de la opresión y de la represión. El que cree en Cristo sabe que es un vencedor y que la victoria definitiva será de la verdad y de la justicia. Y en su misma página íntima, San Pablo dice: no es que ya haya conseguido el premio, sino que corro hacia adelante, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Esta es la trascendencia, una meta hacia la cual queremos empujar toda nuestra liberación, una meta que es alegría definitiva de todos los hombres. Hermanos, esta es la liberación que nuestra iglesia tiene que vivir y predicar. Le hemos aprendido en la palabra de Dios ya en vísperas de la Semana Santa, y vamos a entrar en esa Semana Santa a constituirnos más iglesia, más pueblo de Dios. Hablo en este momento a mis queridos sacerdotes, a las comunidades religiosas, a las comunidades cristianas, a todo aquello que se llama la iglesia, el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes, para que desde aquí, desde nuestro núcleo de creyentes, tengamos fuerza, como Dios se la dio a Israel, para iluminar a todos los otros pueblos, para iluminar y sancionar aquello que no está bueno, y para animar a todo aquello que está bueno. Por eso, en este momento de mi homilía, yo me refiero al quehacer de nuestra iglesia, invitando a todos los protagonistas de la iglesia a que la hagamos verdaderamente un motor de la liberación, tal como el proyecto de Dios lo quiere.